Muy buenas tardes, bienvenidos a Cantemos al Amor de los Amores. Estamos acá en esta hermosa tarde de sábado aquí en la ciudad de Concepción, en la provincia de Tucumán, acá en el estudio 2 de Radio Morenita del Valle, que está en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Sean bienvenidos, mi nombre es Sebastián Acosta, estamos aquí en compañía para brindarles a ustedes este programa al que denominamos Cantemos al Amor de los Amores, aquí acompañado con la presencia de la querida profe Rosana Carrizo, aquí que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Ro? ¿Cómo te trata esta hermosa tarde? Bien, hermosa tarde. Cuando venía para acá miraba la plaza llena de gente y de niños jugando. Qué hermosas son las tardes soleadas de invierno, me encantan. Son bellas, hermosas. Sí. Uno diría cuando va, al menos esa expresión, son tardes como para sentarse en la plaza a comer mandarinas. Exacto. O a tomar mate, comer O a tomar mandarina. mate. Yo haría las dos cosas sin ningún problema. Sí. Bueno, sean bienvenidos a esta tarde. Les damos la bienvenida a todos a este programa que está destinado a conocer la riqueza de la música litúrgica y ser un instrumento de apoyo a los que ofrecen este servicio en los coros parroquiales. Este programa, recordamos, se emite de 17 a 18 los días sábados en Radio Morenita del Valle por FM 104.5 de la ciudad de Concepción y se emite también por Radio Catedral San Nicolás de Bari de la provincia de La Rioja con su director, el señor Roberto Carlos Choque, que se transmite en diferido. Les damos un caluroso saludo a nuestros hermanos riojanos que también nos están escuchando, que también pueden hacernos llegar sus mensajes, sus inquietudes y todo aquello que les motive acá a participar durante este programa. Quizás no en este momento, pero quizás lo puedan hacer a través de nuestros números de teléfono, nuestros contactos, dejarnos sus inquietudes y nosotros en el próximo programa también poder verlo. Aunque también pueden escucharnos y seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, buscándonos como @Radio Morenita del Valle, en nuestra página web morenitadelvalle.argentinestream.com, o pueden descargar la aplicación de la radio en el Play Store buscando como Radio Morenita del Valle, pues este programa también se sale en duplex por YouTube. Pueden escuchar nuestros programas y los demás programas de la radio que se encuentran grabados siguiéndonos allí en la página en YouTube. Activan la campanita de las notificaciones para que sepan cuando surja algún programa nuevo que haya sido emitido recientemente. Muy bien, estamos acá en este hermoso sábado, día de Santiago Apóstol, patrono de la hispanidad. Acá estamos, es el primer apóstol que entrega su vida por Cristo, mandado a matar por el rey Herodes Agripa. Es uno de los hijos del trueno, como le llama el Evangelio. Él fue a pedir, leí en una publicación, fue a pedir un costadito al lado de Jesús y recibe un cáliz, el cáliz del Señor. También hoy celebramos a este gran santo patrono como dije, de España, también patrono de la vecina provincia de Santiago del Estero, patrono también de Mendoza. O sea, el patronazgo de Santiago es muy importante y muy grande a lo largo de toda la zona que fue evangelizada por España, por nuestros hermanos españoles, que ellos trajeron el Evangelio a estas tierras. Por medio de ellos el Señor quiso usarlos de instrumento para poder llegar hasta los confines de la tierra, poder cumplir el mandato del Señor de ir y anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo. Entonces, hoy es un gran día, entonces saludamos también a todos los que se llevan el nombre de Santiago o Jacobo o Jacob, como se dice, porque Santiago es una unificación de dos nombres de San Jacobo, de Jacob. Mira. De ahí viene Santiago. Entonces también tiene, y después obviamente en sus otras traducciones. Estamos acá en esta hermosa tarde de invierno, muy primaveral, agradecidos por Dios que nos permite compartir un día más en este hermoso programa. Muy bien, nosotros veníamos charlando en los últimos programas, vamos a tratar de hacer un raconto de lo que estuvimos haciendo, de lo que estuvimos viendo en los programas anteriores. Estuvimos hablando sobre los tipos de música litúrgica, sí,
estuvimos hablando el criterio para elegir la música para las celebraciones litúrgicas. Estuvimos haciendo hincapié sobre todo en la letra, estuvimos haciendo hincapié en la música. También estuvimos haciendo hincapié en quienes interpretan, quiénes son por decirlo de alguna forma, los que, no los protagonistas como tal, sino quiénes Los son instrumentos. los sujetos que están acá, en este servicio. De ahí hablábamos de los ministros como tales, los ministros ordenados, o sea, los sacerdotes, diáconos, obispos, y los que tienen este ministerio designado, ya sea un cantor, ya sea un coro, ya sea un grupo, y cuál era también cuál era la figura que tenía que prevalecer y cuál era el fin, que siempre recordemos que el fin de la música litúrgica es la alabanza a Dios, la honra a Dios y la salvación de las almas. Así como dice la famosa frase de San Ignacio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam, que si tal vez ustedes lo vieron alguna vez en sus iniciales, que dice ADMG, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios, ese es el sentido de la música litúrgica y también el sentido de nuestro servicio durante la celebración. Recordemos también que nosotros acá, si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo también mediante WhatsApp. Era un dato que no había omitido previamente. Pueden contactarse con nosotros al teléfono de la radio al 3865 393454. Muy bien, entonces en esta línea siempre estuvimos hablando que el valor de la música litúrgica también está muy vinculada sobre todo al texto y a la música, o sea, se habla más de lo que se canta, de lo que los musicaliza, por decirlo de alguna forma. O sea, el peso está más en el canto que en el instrumento. Hablábamos que los documentos litúrgicos, los documentos conciliares del Concilio Vaticano II, como la Sacrosanctum Concilium, y documentos previos del Papa Pío X, Musicam Sacram, también que tenemos del Papa Juan Pablo II. Los papas fueron hablándonos a lo largo de este tiempo sobre la música del año pasado para el jubileo de los músicos. El Papa León XIV también dirigió un hermoso mensaje a todos los músicos y a todos aquellos que están al servicio de este ministerio. O sea, servimos a un gran rey y a su esposa, que es la iglesia, a Cristo y a su esposa, que es la iglesia. Entonces, nosotros estamos centrados en este misterio, en relación a lo que estamos celebrando y lo que estamos cantando como tal. Asimismo, estuvimos hablando de que un canto, para que pueda ser aprobado para cantarse durante la liturgia, para que pueda ser utilizado en la liturgia, tiene que tener la autorización correspondiente de las autoridades propias de la iglesia, en este caso el Santo Padre, los obispos, cada obispo en su diócesis va a indicar qué es lo que, y las conferencias episcopales a nivel nacional o internacional, va a indicar cuáles son los textos, la música que tiene que cantarse o utilizarse durante la celebración eucarística. Hago hincapié en la celebración eucarística, pero en realidad sabemos que la liturgia aplica a todos los sacramentos. Estamos hablando también de los demás sacramentos, la música para casamientos, para bautismo, también para las celebraciones penitenciales, que también existen, que son muy bellas también a desarrollar, las confirmaciones, y también para algunas acciones que no son concretamente celebrar un sacramento, como por ejemplo las exequias, las misas las misas de difuntos, por difuntos, con difuntos, la unción de los enfermos. También son sacramentos que también tienen indicaciones propias para cada sacramento, pero nosotros siempre estamos haciendo hincapié en lo que celebramos cotidianamente, que es la celebración de la Santa Misa. Asimismo, el punto a tratar hoy va a ser sobre todo esta parte de los instrumentos musicales. Hablamos principalmente que podríamos decir, tenemos un instrumento propio
de cada celebración de la música litúrgica. El instrumento propio de la música litúrgica es la voz humana. Nada más y nada menos. Es la voz humana. ¿Por qué? Como también dice mi maestra de coro, también me decía Mariana Estambole, y mi profe de canto, también muy querida, Rosana, ahí se me fue el apellido de la profe Ro, también era Rosana. El instrumento somos nosotros. No es ni siquiera la garganta, no es ni siquiera el sonido, las cuerdas, los pliegos vocales, como se le suele llamar, sino que el instrumento musical propio, cada uno, es cada persona que canta. Mira. Ese es el instrumento propio de la liturgia, podríamos llevar a decirlo así, es cada persona que canta. Entonces, de ahí la importancia del canto, porque es el único que tiene la capacidad de unir letra y música. No hay instrumento actualmente que pueda tener esa doble capacidad, unir la letra y la música. Entonces, el principal instrumento, podríamos decir, de cada celebración, de la liturgia propia, es cada persona que canta. Una pregunta, ¿todos podemos cantar? Todos podemos y debemos cantar en la celebración. Ahora bien, como hablábamos también en este tema con respecto a los coros o a las personas que dirigen el canto, sí es conveniente elegir, ser prudente en elegir personas que puedan tener esa capacidad desarrollada o no. Uh-huh. Hay gente que ya la tiene desarrollada a esta habilidad, la habilidad del canto, y hay gente que la aprende. Porque esto es, sobre todo, es un ejercicio para cantar. El cantar no es algo que es natural o propio de la persona, porque no es algo como natural, por decirlo de alguna forma, porque no surge, no es una necesidad primaria, por decirlo, como respirar, como comer, como ver, sino que surge, está vinculada más que todo a la emoción, a la capacidad que permite expresar más. Uh-huh. Entonces, ahí deberíamos ir un poquito más lejos al origen del canto como tal. O sea, ya sería un poco más antropológico, claro, el punto que podríamos tomarlo como tal un día del programa, verlo concretamente del origen del canto desde el punto de vista antropológico, después obviamente del punto de vista religioso. Y el canto inicialmente, históricamente, se inició como algo religioso, como una expresión el hombre podía conectarse con Dios. Entonces, de allí también surge también que la música, existió primero la música litúrgica antes que la música pagana, por decirlo de alguna forma, o por decirlo la música religiosa de la que no lo es. La vamos a poner de esa forma, de esa manera. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender es que todos podemos y debemos cantar en la celebración, sobre todas las partes que nos corresponden. El amén, el aleluya, el gloria, y si no sabemos todo el gloria, por lo menos una parte del gloria, el canto de entrada, el canto de la comunión, porque también somos partícipes de la celebración, y de allí, como hablábamos también, la importancia de que el coro también tenga la capacidad de poder guiar a la comunidad. De allí la importancia de que esté preparado también musicalmente. Por eso también es importante que aquellos que estén a cargo de los coros y alguien quiere venir a cantar, tranquilamente le puede decir, bueno, cantemos, probemos, hagamos una prueba de voz y sin ánimo de querer despreciar a una persona o excluir a una persona, sino también, antes de hacer la prueba de voces, explicar este sentido de por qué es importante de que también la persona que guíe la celebración, más allá de la preparación espiritual, la preparación vocal, la preparación también desde lo humano, desde la humildad, desde lo que uno está preparando, pensando lo que está preparando, a quién está por servir, también presentar todo eso y recién poder explicar, decir, bueno, vamos a hacer la prueba de voz, con el fin de que una persona pueda decir, bueno, puedo tener aptitudes o no para desarrollar.
hay que saber también descubrir que la voz humana de cada una no todas son iguales. Pueden tener exactamente musicalmente el mismo registro, se le dice registro, un registro vocal, donde puede tener un rango vocal muy amplio o muy corto, puede ser muy agudo o muy grave. Y hay que saber, si es un coro, saber integrarlo a las partes que uno puede cantar, porque también puede llegar a surgir el efecto de frustrarse, por decir, bueno, no puedo llegar a esta canción. Y también hay que pensar en el sentido pastoral, como era uno de los criterios que decíamos para elegir las canciones, las obras a cantar. El criterio que uno debe tener o tomar también está en ese sentido, qué tonalidad tomar para la canción, para que sea adaptada para la comunidad y también para el coro. Bien. Hay canciones que pueden ser muy bellamente hermosas, que pueden ser interpretadas por una o dos personas, tal vez de la comunidad, que no estaría mal que alguna vez suceda como un canto, por ejemplo, de meditación, de adoración, de poscomunión, podríamos decirle. El punto está en que también yo estoy participando así en ese sentido. Pero hay cantos que digamos que en función del coro, de la comunidad, hay que ver cómo lo resuelve, y ahí va a tener la figura del que está organizando, guiando, dirigiendo el coro o el grupo de cantores que está teniendo. Claro. Pero como volvemos a insistir, el primer instrumento que nosotros, propio de la liturgia, es cada persona. Es la persona humana como tal. De allí después podemos ir tomando un poco más de criterios, en el sentido de decir, bueno, para cantar hay que tener ciertas cualidades musicales, sobre todo mínimamente, por lo menos de oído, de escuchar bien, de entender bien, y también tener la capacidad de dejarse conducir. Tal cual. De dejarse conducir cuando sea alguien que lo dirija, por ejemplo, que dirija un coro, en la persona del director o la persona del que está coordinando el equipo de liturgia, del equipo de la que canta. Entonces, ese punto, ese criterio es el que nosotros debemos tener, y cuidar sobre todo también nuestra voz y nuestro cuerpo, porque en realidad nuestro instrumento es nuestro cuerpo. Si bien las cuerdas vocales o los pliegos vocales es lo que vibra como tal, lo que le da el sonido es el aire que ingresa a nuestros pulmones, es el aire que dejamos ingresar cuando bajamos nuestro diafragma, para que los pulmones tengan más espacio para ingresar aire. Por ahí se usa la expresión cantar con la panza, pero en realidad no es cantar la panza, sino que la panza se mueve porque le dejamos más espacio a los pulmones, porque el único lugar donde entra aire y que el aire sale con presión es a través de los pulmones. Nuestro cuerpo resuena, vibra, sobre todo en los huesos de la cara, los huesos del pecho, los huesos de la cabeza. Todos los huesos vibran. ¿Por qué? Porque el sonido, como recordemos, es vibración, y la música es un conjunto de sonidos. Es impresionante eso, ¿no? Entonces, pensar en eso. Es todo, digamos, un conjunto de cosas. Y entonces uno dice, por ejemplo, a veces como uno puede cantar más y mejor, a veces canto mejor, a veces en el baño, que a veces que cuando canto en el aire, al aire libre. Bueno, hay una cuestión física, ahí también física, hablamos desde el punto de vista de entender cómo funciona el mundo, por decirlo de alguna manera. Como una perlita que te pongo ahí, recuerdo una película, ni me acuerdo el nombre de la película, pero era de un hombre que cantaba muy bien en el baño y querían que se haga famoso cantando ópera al público, y él no podía. Entonces se les ocurre la idea de poner una ducha en un escenario. Entonces él cantaba como si estuviese en el baño, por supuesto estaba con la ducha y con todo, vestido, pero bañándose, y hacía de cuenta que estaba solo. Entonces cantaba muy bien, encerradito en su cubículo de ducha, pero con público. Claro, el hecho está de que uno puede escucharse ahí claro. Uno tiene la reverberancia propia. Tal cual. Entonces, siempre acá también es muy importante esto que estamos planteando en relación al instrumento propio, porque también el instrumento, así como si ustedes conocen a algún instrumentista
por ejemplo, lo más cercano que consigan, que conozcan puede ser alguien que toque la guitarra, el bajo, un baterista, tal vez un violinista. Pero si ustedes conocen a un músico instrumentista, verán el cuidado que tienen para con sus instrumentos, el que buscan que esté siempre afinado, que siempre esté cuidado, que siempre esté hermoso, que siempre suene bien, que siempre tienen todos esos detalles. Me enteraba de alguien que busca nueces, no para comerlas, sino para cuidar su guitarra. Con la nuez la limpia las cuerdas, le pasa a toda la caja del instrumento la nuez, porque el aceitito de la nuez dice que es lo que mantiene mejor la madera. La madera, sí. Bien, en ese punto nosotros acá tenemos que pensar que el instrumento somos nosotros mismos y debemos cuidarnos a nosotros, no solo con el tecito de limón y miel o jengibre o lo que sea, sino también nuestro cuerpo entero, o sea, nuestra unidad. Nosotros somos cuerpo y alma, entonces también cuidar todo lo que de nosotros dependa, poder cuidarlo y conservarlo, porque este instrumento es para Dios. Así como, haciendo una analogía, que somos el templo de Dios, que dice San Pablo, podríamos decir, somos el instrumento para Dios, aquellos que estamos en cada celebración. Entonces debemos también tener ese cuidado para que nuestro cuerpo, nuestro ser completo vibra y cante al Señor. Es como el canto de la Virgen: mi alma canta, o sea, mi ser canta, todo canta la grandeza de Dios, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces, todo en este concepto debemos tomar en primera instancia la importancia de que tiene el canto como tal en la música litúrgica, la importancia de cuidar, de saber también pronunciar, saber afinar, saber escuchar, saber tomar el momento, saber el hecho de poder coordinar con los demás, no querer aparecer. Hay muchas cosas, digamos, que van detrás de esto, pero sobre todo pensar en que nosotros debemos cuidar nuestro instrumento. Nosotros somos el instrumento y debemos cuidarlo para Dios y para el servicio que nosotros estamos brindando. Así es.
Bien, escuchábamos aquí un salmo, el cielo narra la gloria de Dios de Monseñor Marco Frisina. Aquí esto mismo durante cada celebración eucarística nosotros hacemos esto, cantar la gloria de Dios, o sea, nos unimos a la creación entera a cantar, digamos, esta gloria de Dios. En relación a los demás instrumentos musicales, dentro de la celebración litúrgica, dijimos que la prioridad siempre la tiene la voz humana como tal, porque es la única que tiene la capacidad de poder unir palabra y música, y es, digamos, es propio, digamos, de cada persona de poder alabar a Dios. También porque en esa alabanza nos redunden bienes para nosotros, para nuestra salvación, en reconocimiento. Pero también tenemos una realidad que están los demás instrumentos musicales que la Iglesia ha admitido a lo largo del tiempo, aunque si bien históricamente fueron cambiando, digamos, las diversas posturas. Hasta en algún momento el órgano de tubos, que hoy están relacionado con la música sacra, no era aceptado por la Iglesia en sí mismo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esta noción de que qué instrumentos, además de que ya dijimos, el instrumento propio de la liturgia, que vamos a decir que es la voz cantada, la voz humana que canta, hay otros instrumentos que acompañan y sostienen el canto. Ese es el fin, acompañar y sostener el canto. El magisterio de la Iglesia, en cuanto a lo que indica el Concilio Vaticano II, hace, por ejemplo, dice en el 120 de Sacrosanctum Concilium: téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios, hacia las realidades celestiales. En el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, siempre que sean aptos y puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Bien, entonces acá nos marca puntualmente también los instrumentos, la Sacrosanctum Concilium, indica concretamente cuál es el fin del instrumento como tal. Uno, que se adapta al uso sagrado. Dos, que convenga a la dignidad del templo. Y tres, que contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Si es realmente que ayude a los fieles a entrar en esa sintonía con Dios, en esa sintonía con Dios, en dejar de que nos ayude a centrarnos en Dios y no en el mundo, y no en nosotros como tal. Entonces siempre es esto. Acá lo que dice el texto del concilio recuerda el papel privilegiado que tiene el órgano de tubos en la tradición de la Iglesia y que hoy debe seguir teniendo, y podríamos citar innumerables alabanzas al sonido del órgano de tubos. Benedicto XVI, al bendecir un órgano en Ratisbona, en Alemania, realizó la siguiente alabanza: el órgano desde siempre y con razón se considera el rey de los instrumentos musicales, porque recoge todos los sonidos de la creación, y como se ha dicho hace poco, da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la alabanza a la lamentación. Además, trascendiendo a la esfera meramente humana, como toda música de calidad, remite a lo divino. La gran variedad de los timbres del órgano, desde el piano hasta el fortísimo impetuoso, lo convierte en un instrumento superior a todos los demás. Es capaz de dar resonancia a todos los ámbitos de la existencia humana. Las múltiples posibilidades del órgano nos recuerdan de algún modo la inmensidad y la magnificencia de Dios. Qué interesante lo que plantea el querido Papa Benedicto XVI sobre el instrumento del órgano, de tubos principalmente, hace referencia. Son muy pocos los que hay acá, o que tengo conocimiento que hay como tales. En Tucumán, en San Miguel de Tucumán, sé que está el coro de la catedral de la arquidiócesis de Tucumán. También tenemos en la Basílica de Santo Domingo, en la Basílica de Santo Domingo, que es la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de los dominicos. ¿Verdad? Están en la parte. Están en el coro, en el coro. Parte de arriba. Y también está en la Iglesia Inmaculado Corazón de María,
en San Miguel de Tucumán. Explique dónde es el coro, el templo. Ajá, el coro del templo siempre es una parte elevada que por lo general está en la parte detrás del templo, en la parte detrás del templo, en un lugar alto, elevado. Desde ahí, digamos, antiguamente se ponían los coros porque ahí tenía proyección para toda la iglesia el sonido. Va mirando hacia el altar. Exactamente. Va mirando hacia el altar. La parte de entrada del templo, pero respecto del altar sería la parte trasera. Exactamente. En muchos templos lo conservan todavía, ya sean construcciones nuevas o construcciones no tan nuevas, todavía lo conservan, y es bueno que se pueda ser utilizado como tal para que tenga ese fin. Y aquellos lugares que, por ejemplo, no tengan la posibilidad de tener tal vez un órgano de tubos, tenemos ahora, gracias a los avances tecnológicos, la posibilidad de tener órganos eléctricos que puedan llegar a cumplir a este objetivo. Así que también quizás en muchas iglesias en La Rioja también recuerdo haber conocido el organista de la Catedral de La Rioja, no recuerdo en este momento su nombre, pero también recuerdo, esto fue en 2011, 2010 más o menos, hace ya 16 años, 17 años, que tuve la posibilidad de conocerlo ahí, gracias a un amigo que se casó con una riojana, que lo captó, y que está por acá el querido Robbie, a quien saludamos y también rezamos por él, que sé que estuvo un poquito enfermito este tiempo, y así que les encomiendo también en las oraciones por él. En consonancia plena con las palabras del Papa liturgista, se expresaba el padre Luis Alessio, señalando cómo sus cualidades más importantes resulta ser el mejor soporte del canto de la comunidad, por su amplio índice acústico, por la variedad de colores tonales, especialmente porque el sonido es sostenido y una rica paleta de colores y timbres es superior a cualquier otro instrumento. O sea, tiene la capacidad de sonar, como decía el Papa, muy estridente o muy suave, muy piano, puede tener, y distintas formas, tiene la capacidad de combinar muchísimos sonidos. El padre Leandro Bonín dice: me agrego a agregar que al menos en Argentina el sonido del órgano de tubo remite espontáneamente a la liturgia. Todos los demás pueden ser asociados a otros espacios no sagrados. El órgano, en cambio, está ya asociado indefectiblemente al culto divino o, en su defecto, en ámbitos no religiosos, a lo trascendente. Quien escucha música, el órgano de tubos, incluso me recuerdo cuando era más chico, digamos, uno tenía un pianito de esos que son eléctricos, y uno ponía la opción de órgano de tubo, me da el sonido de la iglesia, el sonido de la iglesia. Entonces, porque uno ya remite o asocia directamente que es un instrumento que asocia con lo religioso, y sería conveniente tenerlo. Obviamente también acá hay que tener otro punto, que es el instrumentista. Está el instrumento, pero hay que también tener alguien que pueda interpretarlo y que sea acorde al que pueda acostumbrarse o entender cuál es el fin dentro de la celebración. Algunos músicos amantes del órgano aceptan y citan esta primera afirmación conciliar de buen grado, pero rechazan teórica y sobre todo prácticamente la segunda afirmación del concilio. Pueden ser admitidos otros instrumentos. Hay quien incluso acusa al Concilio Vaticano II de haber interrumpido la tradición y haber propiciado así un desastre en el ámbito litúrgico. Para rebatir esa acusación me parece oportuno citar un texto conocido del Papa Pío XII de la encíclica Musicae Sacrae del año 1955, o sea, estamos hablando antes del concilio. Dice el Papa Pío XII: entre los instrumentos a los que se les da entrada en las iglesias, ocupa con razón el primer puesto el órgano, que tan particularmente se acomoda a los cánticos y ritos sagrados, comunica un notable esplendor y una particular magnificencia a las ceremonias de la iglesia, conmueve las almas de los fieles con la grandiosidad y dulzura de sus sonidos, llena las almas de una alegría casi celestial y las eleva con vehemencia hacia Dios y los bienes sobrenaturales. Pero además del órgano, hay otros instrumentos que pueden ayudar eficazmente a conseguir el elevado fin de la música sagrada, con tal de que no tengan nada de profano, estridente o estrepitoso, que desdiga de la función sagrada de la seriedad del lugar. Sobresalen el violín y demás instrumentos de arco, que tanto solos como acompañados por otros instrumentos de cuerda o por el órgano, tienen singular eficacia para expresar los sentimientos, ya tristes, ya alegres. El texto es muy claro
y para evitar los dos extremos que pueden darse entre los músicos, sobre todo. Admitir cualquier otro instrumento además del órgano. El Papa, al igual que luego el Concilio, da criterios de discernimiento tanto sobre la profanidad de algunos instrumentos como de la sonoridad. Dice claramente, por ejemplo, que los instrumentos estridentes o estrepitosos no deben ser admitidos en la liturgia. Y el otro punto, cerrarse a la posibilidad de usar cualquier otro instrumento. De hecho, esta es la actitud de algunos, que ante la dificultad de la cuestión prefieren la solución de admitir solo el órgano de tubos o sus imitaciones. El Papa menciona incluso un instrumento en concreto, el violín, e insinuó la presencia de otros instrumentos de cuerda. A quien pudiera objetar que el texto del Papa Pío XII es antiguo o preconciliar, habría que recordarle sencillamente que Pío XII es la fuente más citada del concilio. De hecho, las afirmaciones de la Sacrosanctum Concilium son casi calcadas las suyas, y que desde Benedicto XVI se viene insistiendo fuertemente en una hermenéutica de la continuidad y no de la ruptura. Hermenéutica significa interpretación del concilio. Aquí vemos tal vez un punto para aquellos que quieren hablar son preconciliares y posconciliares, que son tradicionalistas y no tradicionalistas. No, eso podríamos decirlo podría ser un poco hasta más político, por decirlo de alguna forma. Pero no es así en el sentido de la Iglesia, que siempre quiso el bien de todos sus hijos. Concretamente, si la Iglesia puntualmente, desde el principio, y la Iglesia fue adaptando cada situación, digamos, que fue manejándose, por decirlo de alguna manera, puntualmente lo hace con el fin de edificar a los fieles, de buscar también la mayor gloria de Dios y la salvación de los fieles, así como también el misal de Pío V, el Papa, lo único que hizo fue unificarlo de lo que ya estaba y decir, bueno, esto tomamos como criterio puntualmente. Es como decir, bueno, antes de Pío V no existió la liturgia, no existió otra forma, sí, existió otra, y cuidadosamente fueron cuidados, digamos, otros ritos que también tienen un valor y también son muy antiguos.
seguimos en esta tarde, escuchamos el himno del jubileo del año 2000. En esta opción que estuvimos escuchando acá, es un himno a Cristo. Y escuchamos aquí también sobre todo el instrumento del cual estamos, dos de los instrumentos de los cuales estuvimos hablando, que es la voz. Y en segundo lugar estuvimos escuchando el órgano de tubos, que ahí podrían ver, escuchar tranquilamente o escuchar cómo era la resolución cuando era suave y cuando sonaba un poquito más fuerte o que le daba mayor esplendor, digamos, a la parte que se estaba cantando. Asimismo, en el plano pastoral tenemos que ver si se pueden usar todos los instrumentos en la misa. Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. La respuesta se responde de dos maneras según las circunstancias. Si en un país la conferencia episcopal o al menos el obispo diocesano en su iglesia local admitió expresamente algunos instrumentos más, además del órgano, esos instrumentos se pueden usar lícitamente. Nada más que objetar, nos guste o no nos guste. Después está la cuestión de cómo ejecutarlos, pero no se puede cuestionar como algo ilegal, ni es justo hablar, como suele oírse algunas veces en discusiones, de profanación de la liturgia cuando la autoridad competente haya aprobado explícitamente un instrumento. Pensemos también, por ejemplo, a que hay instrumentos bellísimos en Oriente. Pienso en este momento en Japón, en China, en Corea, que son instrumentos que son tan dulces en su interpretación o en su ejecución que tranquilamente podrían ser acompañados en la celebración, y es un instrumento propio de la zona. O por ejemplo instrumentos ¿Cómo cuáles? Instrumentos de la India también, que son sobre todo instrumentos de cuerdas. Son instrumentos de cuerdas principalmente, de los nuestros, que son diferentes de los nuestros, que son propios de ellos. Si en la conferencia episcopal no ha hecho una explícita referencia a los instrumentos admitidos, es necesario indagar al obispo diocesano y a la comisión de música sacra, si existiera. Y si el obispo no se expresa ni existe dicha comisión, entonces hay una situación donde se debe regresar a los principios citados, el concilio interpretado en la tradición expresada por el Papa Pío XII. Dejo, por supuesto, algunas observaciones, fruto de la reflexión y de la experiencia, que valen también para discernir el modo de ejecutar los instrumentos aprobados. Hay que tener en cuenta que no todos los instrumentos favorecen el clima que necesita la celebración litúrgica. Es importante darse cuenta de que cada instrumento tiene sobre quien escucha un efecto diferente y que remite a contextos vitales distintos. El órgano de tubos es un instrumento que inequívocamente se asocia en nuestra cultura, por lo menos, con lo sagrado, con las celebraciones litúrgicas y en un sentido más amplio con lo trascendente. Una guitarra eléctrica, con distorsión por ejemplo, remitiría a un recital con humo y luces de colores. Remite a lo dionisíaco, de los impulsos que el orden y la armonía, y a los impulsos más que al orden y a la armonía que requiera la liturgia. Un güiro a la música bailable, a la fiesta mundana. Esos dos instrumentos, por ejemplo, están, según la opinión del padre Leandro Bonín, tan completamente identificados en contextos profanos que difícil sería insertarse en el universo litúrgico. Un tema recurrente es el relativo a los instrumentos de percusión. ¿Se pueden usar? ¿Es conveniente? Según la opinión del padre, solo podrían llegar a entrar en la liturgia si cumplen una función plenamente ministerial. Si en cierto modo desaparecen, quedan escondidos sosteniendo el canto, el tempo de ese, pero no teniendo un protagonismo excesivo que no favorecerá la concentración de los fieles, sino su dispersión. Esto, según el criterio, es difícil y considero que se da de manera eficaz en la música sinfónica, como lo demuestran las composiciones, por ejemplo, de Monseñor Marco Frisina, como la que escuchamos al principio, que se llamaba El cielo narra la gloria de Dios. Hay que ser atento, hay un atento discernimiento al respecto, ya que muchas veces se han hecho experimentos perdiendo de vista el fin de la música instrumental. Es necesario recordar una y otra vez el sabio principio formulado por la instrucción Musicam Sacram del Papa Pío XII. El sonido de los instrumentos jamás deben cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Aplica también para el órgano. Me pasó muchas veces de que estar cantando y el órgano es tan estridente que tapa todo. Sí. Entonces y es un órgano que podríamos decir que es el órgano propio, el instrumento propio de la liturgia, pero en definitiva no está cumpliendo su función, claro, que es la de sostener el canto.
Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncia en alta voz un texto que les corresponda a su propia función. Por otra parte, es indispensable que el músico conozca bien su instrumento, lo ejecute con la mejor calidad posible. Un órgano de tubos excelente puede ser pésimo para una celebración si el que lo ejecuta no sabe hacerlo. La guitarra, que es uno de los instrumentos más usados hoy, puede tocarse muy bien, mal o muy mal. Lamentablemente, muchas veces se toca mal, pero conocemos modos de interpretarla que realmente favorecen a la oración, a la vez que sostienen la afinación y el ritmo. Yo no por nada, yo siempre lo destaco, nuestro querido instrumentista que acompaña aquí el coro de la parroquia, que es Rudy Aparicio, y tiene una delicadeza impresionante para tocar su guitarra, que podría decir la hace hablar, en el sentido, es como que si estuviera cantando con nosotros. Hay gente que nos ha preguntado dónde estaba el piano, y era la guitarra de él. Hasta a veces parece un piano de tantas veces como es un eximio intérprete, Rudy, un maestro, la verdad, que aprendió también no solo del estudio, sino que heredó también de su papá, de don Raúl Aparicio. Y entonces con tanta delicadeza lo pone también al servicio y también es muy bueno en ese sentido. Sí. Y es una guitarra, no es un órgano de tubos. Sí, cuando daba la calificación del padre Bonín, yo pensaba en Rudy y digo, él es excelente. Y así debe haber muchísimos músicos que ponen el alma y lo hacen con el fin de poder sostener y acompañar el canto, y lo hacen de una forma que eleva el alma, eleva el alma se desprende. Y con mucha humildad, ¿no? Con Rudy lo que tiene es eso también, es excelencia en la interpretación y mucha humildad, es servicio al Señor. Eso es totalmente destacable. Sí. Es importante que el músico de iglesia, si es que también lo es en ámbitos profanos, por ejemplo de música popular folclórica, nuestro querido Rudy es folclorista y estuvo en una banda de rock aquí en la ciudad de Concepción, muy conocida, comprenda que su instrumento y su forma de ejecutarlo deben pasar por una pascua, deben morir y resucitar. Así, es claro que no es lo mismo acompañar el canto de comunión que una chacarera en un escenario, incluso si el canto de comunión aprobado por la conferencia tiene ritmo de chacarera, debe notarse la diferencia. Tampoco se trata de innovar por innovar. Muchas veces sucede que cuando se da demasiada importancia a la multiplicación de los instrumentos, pasan a un segundo plano el canto y la participación de la asamblea, y la celebración se transforma en un recital. Suele suceder en las iglesias donde se llevan muchos instrumentos y sobre todo si se los ejecuta con altos volúmenes. Aunque estén aprobados, la gente deja de cantar. Allí es donde debemos recordarnos que algunas veces, sobre todo en la liturgia romana, menos es más. La liturgia no es el lugar para las simpáticas novedades, sino de las repeticiones solemnes, decía Benedicto XVI. Qué hermosa frase. ¿Qué sucede cuando no hay quien ejecute bien los instrumentos? Esta suele ser una realidad en muchas comunidades. Es conveniente evitar los dos extremos, permitir solo a los especialistas o a los profesionales, o admitir a cualquiera sin ningún tipo de filtro. Según la experiencia del padre Bonín, aunque el músico sea aún inexperto, si es capaz de ejecutar su instrumento sin perder el tiempo y acompañado con las armonías básicas que corresponden, aunque no sea un virtuoso, puede ser admitido. Puede que con esas dos características esté ayudando enormemente a la belleza y dignidad del canto de la asamblea y sosteniendo a la vez el ritmo y la afinación. Eso sí, que no se conforme con saber 4 o 5 acordes, sino que estudie, que se conforme y que mientras tanto toque con discreción. En el modo de ejecutar los instrumentos es muy deseable alcanzar una armoniosa variedad dentro de las mismas obras. El órgano de tubo y sus imitaciones permiten buscar diferentes colores que otorgan, por ejemplo, más brillo al estribillo que a las estrofas, o que destacan la dimensión marcial del canto de entrada y crean un clima de intimidad en el canto después de la comunión. Explorar todas las posibilidades enriquece enormemente el servicio prestado. También la guitarra admite ser ejecutada de diversos modos, con diferentes intensidades. Variar los acompañamientos de acuerdo al momento de la celebración puede ser de gran ayuda. Entonces, como para cerrar, acá lo que tenemos principalmente que reforzar también no es llevarnos también a un plano de guerra, por decirlo de algún modo, de entre comillas, a lo que es mejor, a lo que es peor, sino más bien a qué es lo que nos conviene.
Diría San Pablo, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Entonces también este criterio la Iglesia muy sabiamente nos lo enseña y nos lo da, y el Papa Pío XII nos lo recordaba en Musicam Sacram, que ustedes también lo pueden buscar, como les dije muchas veces en internet. Esto de que nos ayude cumpla al servicio para el cual está pensado, y en segundo lugar también pueda edificar, digamos, a la alabanza de Dios y a la salvación de nuestras almas. Muy bien, hemos llegado al final del programa, ha pasado rápidamente. Muy felices de poder haberlos acompañado en esta hora de Cantemos al Amor de los Amores. Les deseamos que tengan una hermosa semana. Ya nos encontraremos la próxima semana, Dios mediante, en el primer sábado del mes de agosto. Ya estaremos finalizando este mes de julio que Dios nos ha regalado, y esperemos que el Señor les bendiga a ustedes abundantemente y que puedan hacer, todos aquellos que están cumpliendo este servicio, este ministerio, lo puedan hacer dignamente y para la mayor gloria de Dios. Que así sea. Muchísimas gracias a todos, que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga mucho. En las alturas y en la tierra, más a los hombres, más a los hombres que aman al Padre, del Hijo y del Espíritu. En las alturas y en la tierra, más a los hermanos, bienvenidos a la casa de Dios para celebrar estos momentos, y que este encuentro con el Señor reavive vuestra fe, y que su paz y su alegría esté ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Voy a poner le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial. Bueno, pregunta para los papás. Ustedes piden a la Iglesia de Dios para sus hijos el bautismo, ¿verdad? Sí. Vosotros, padres, que habéis pedido el bautismo para vuestros hijos, saben que contraen el compromiso de educarlos en la fe para que cumplan los mandamientos de Dios, amando al Señor y al prójimo, como Él nos ha enseñado, ¿verdad? Sí. Los padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás en esta tarea? Sí. La comunidad cristiana recibe con gran alegría a estos niños, y en su nombre yo los voy a marcar con la señal de la cruz. Le voy a hacer una crucecita en la frente a los chiquitos. También los papás y los padrinos los van a marcar después de mí con la misma señal de Cristo Salvador. Señor Dios, que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente.
y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo de un puente y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y el hombre retrate la gracia de ser un papá. Buen día, buen día, buen día, buen día, querido Concepción, lugares aledaños. Buen día, Tucumán, Argentina y el mundo. Muy buenos días, Elcita, ¿cómo estás? Buen día, Nico, buen día, yo muy bien, feliz acá de ver este día precioso que nos regala Dios. Mirá qué día bonito, Nico. Mira, un día con sol, un día con el cielo